Ministerios Ebenecer presenta La Biblia, palabra infalible. con el apóstol doctor Sergio Enríquez. Un mensaje a la luz de la palabra de Dios que edificará su vida. Aleluya. Buenas noches mis amados hermanos. Nuevamente tratando de llegar hasta la intimidad de su casa, agradeciéndole a Dios y a usted por dejarme entrar por estos medios cibernéticos para continuar platicando y aprovechando el tiempo en estos días tan atípicos pero tan lindos también. Cada día tiene su cosa linda, ¿eh? Cada día, cada mes, cada época, cada temporada de nuestra vida tiene cosas hermosas. Así que aprendamos a disfrutar lo que tenemos en este momento y a saborear lo que vamos a tener dentro de poco también. Y a recordar lo que hemos tenido. Bueno, pero volviendo al punto. El lunes pasado yo estuve conversando con usted acerca de un tema que me parece profundamente importante debido al encierro en el que ha estado prácticamente todo el mundo. No sé, no he leído todavía exactamente las cifras puntuales de cuánta gente está en cuarentena, porque dicen que hay unos países que no y otros que sí, otros que son más estrictos y otros son más flexibles, etc. Pero en este encierro han brotado algunas cosas que se han estado reportando en los cuerpos que se encargan de las denuncias, y una de ellas es la violencia. Entonces yo le platiqué el lunes pasado acerca de la pandemia de la violencia doméstica. Solo déjeme hacerle un breve recordatorio. Dijimos que la diferencia entre una epidemia y una pandemia la entendíamos ahora, porque una pandemia se vuelve global, mientras que una epidemia está más localizada, aunque es fuerte, grande, puede ser solamente en un país o en 2 o 3, pero así como estamos en este momento es una pandemia. Entonces todo el mundo se ha enfocado en la pandemia del COVID-19, pero realmente esto ha traído algunos efectos colaterales bien marcados, y uno de ellos es que han subido a flote en esta inundación, por decirlo así, los muertos, los ahogados en otras cuestiones, y dentro de ellos está la violencia. Cuando se habla de violencia, el reporte que ha hecho la gente, los humanos, por decirlo así, es un aumento de violencia, dicen que del 30% que ha aumentado hacia la mujer. Sin embargo, yo insisto en que debemos de conocer exactamente qué es violencia, según la Biblia. No justificarnos ni nada por el estilo, sino que según la Biblia lo que es violencia y contra quienes se da la violencia. Quedamos que la violencia siempre se da en contra de los más débiles. La violencia es efectiva en contra de los más débiles. Entonces no importa el sexo de la persona, la edad de la persona, o incluso, mencionamos los animales. La violencia puede ser un depredador de los débiles. Dentro de ellos la clasificamos en 5, vamos a decir así rapidito, ¿verdad? La violencia contra las mujeres, que físicamente, no siempre, pero en un gran porcentaje, pues son más débiles físicamente, repito, ¿verdad? Violencia contra las mujeres, violencia contra los hombres, que puede ser también en lo físico, algunos pueden ser más débiles, o en lo psíquico, ¿verdad? Vimos ejemplos de cómo incluso hombres fuertes físicamente tenían una debilidad a la manera de Sansón, que la descubrió Dalila y le redujo su alma a mortal angustia. Aparte de eso, la violencia contra los niños, y dijimos que estos, pues al ser más, son más vulnerables porque son más débiles físicamente, pero también psicológicamente. Dijimos también que hay una violencia
que tal vez no tiene un alto grado de reporte, pero eso no quiere decir que no exista, y es contra los ancianos. Y a veces hasta se ha filmado la violencia contra los ancianos en algunos hogares de ancianos, en donde se han escondido cámaras y se ve como enfermeras, que ahí serían mujeres, están violentando a ancianos que no se pueden defender y los tratan muy mal. Eso lo pueden ver ustedes, y ahora que todo se mira en YouTube, ustedes solo lo ponen violencia contra ancianos en tal lugar y ahí les va a aparecer cómo les violentan. Y también la violencia contra los animales. Ok, el asunto aquí es que son 5 tipos de violencia, o mejor dicho, 5 objetivos que la violencia toma. Pero aquí viene otro punto, y es el hecho de que la mayoría de la gente considera violencia únicamente lo físico. Eso es todo lo que consideran violencia, solo lo físico. Y dijimos que la violencia son 13 tipos de violencia. Por eso pusimos rebelión, la base de la violencia. Porque 13 es un número que siempre nos está señalando rebelión. Entonces hay 13 palabras hebreas que se basan precisamente en esta cuestión que nos amplifican un poco más lo que nosotros deberíamos de entender como violencia. Primero está la Adén, la cual ya la platicamos el lunes pasado. Está la violencia Dak, también ya la platicamos el lunes pasado. Está la violencia Chamak, esta la empezamos a platicar el lunes pasado. Yo quisiera abundar un poquitito más en ella. Está la violencia Koach, la violencia Maashaká, la violencia Maratzá, está la violencia Nagas, está la violencia Aná, y ahí le puse los numerales para que a usted le sea más fácil comprobar este estudio, o si usted quiere hacer el propio. La violencia Ashuk, la violencia Ashak, la violencia Oshek también. Se parecen estas palabras, ¿verdad? Tienen ciertas variantes. Cuando lleguemos ahí las vamos a explicar. La violencia Oshka y por último la violencia Perek. Entonces, volviendo otra vez a lo que ya habíamos estado o empezamos a explicar, vimos la violencia Chamak. Esta violencia es terrible. Bueno, todas son terribles. Pero esta es la violencia que aparece precisamente en Génesis, cuando el Señor quiere destruir la tierra. Esta violencia quiere decir, aparte de violencia, me voy a basar solamente en 3 traducciones: crueldad, injusticia o falsedad. Esos son 3 tipos de violencia que proceden de la violencia Chamak. Recuérdese. En el tiempo del diluvio, en los días de Noé, prácticamente la tierra se llenó de violencia. Y la violencia que es expresada era la violencia Chamak. Así que esta violencia tiene mucho que ver y tenemos que explicar de qué se trata. Porque esto atrajo el diluvio, la destrucción de la tierra. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros, y lo vamos a ver en Malaquías capítulo 4, versículo 6, que Dios lo que quiere es que el corazón de los padres se vuelque hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. Que haya un círculo virtuoso, ¿verdad?, de arrepentimiento, de atención, etc. Entonces, otra cosa que quiero decir es que ayer domingo estuvimos hablando de las lluvias, y dentro de las lluvias vimos una lluvia que se llama lluvia Geshem, y esa lluvia Geshem, una de las cosas que hace es matar la carne, pero la otra cosa que hace es extirpar la violencia y la corrupción. Esa lluvia, no lo quise mezclar porque quería explicar aparte esto en el ámbito familiar, ¿ok? Bueno, entonces continuemos con esto. Aquí está Génesis capítulo 6, versículo 11. Y la tierra se había corrompido delante de Dios
y estaba la tierra llena de violencia. ¡Wow! ¡Qué cosa más tremenda! Entonces, aquí es cuando Dios decide que va a destruir la tierra por esa situación. Ahora, ya le dije las formas como se traduce. Aquí sería la primera traducción de Chamac, violencia. Pero yo me tomé la libertad de hacer una traducción libre con ayuda acerca de la Biblia King James Version, el Salmo 74:20, que dice: ten respeto por el pacto, porque los lugares de tinieblas de la tierra están llenos de habitaciones de crueldad. Aquí la palabra crueldad es la palabra chamac. Esa palabra chamac, que se traduce en su mayoría de las veces que aparece como violencia, aquí la Biblia King James la traduce como crueldad. Pero me llama la atención que habla de habitaciones. Habitaciones, como que fueran casas de crueldad, como que fueran familias de crueldad. Entonces, la crueldad, por favor, esto lo tenemos que captar. Mire, le voy a decir por qué. El propósito de este mensaje definitivamente es suplicarle a Dios que nos ayude, es poder orientar nuestra oración, no solo para pedirle que se termine la pandemia, que se muera el virus COVID-19, que probablemente no se va a morir, sino que vamos a tener que tener nosotros nuestro sistema inmunológico fuerte para desecharlo al final de cuentas. Pero está bien que se ore por eso, está bien, yo no digo que no, está bien que se ore por tener los recursos, está bien que se ore por la salud, por la prosperidad, por una buena familia, por todo lo que quiera. Pero una de las oraciones que más deberían estar latentes en nuestro corazón es para que en lo individual nosotros podamos ir conquistando nuestra alma y entregarle el trono de nuestro corazón al Señor. Ya se lo entregamos al Salvador. Nuestro Salvador es el Señor Jesucristo, pero que su señorío sea completo en nosotros, sentándose Él en el trono de nuestro corazón. Entonces, el propósito, repito, es analizar lo siguiente. ¿No será que sin saberlo estoy siendo violento? ¿No será que sin saberlo tengo una violencia de tipo chamac? ¿No será que sin saberlo tengo una violencia de tipo crueldad? Porque así lo traduce acá y esa es una de las formas como se puede decir. Y entonces miremos qué es crueldad, porque si usted le pregunta a cualquiera así de improviso, ¿para usted qué es crueldad? Pues usted más o menos sabe lo que es crueldad y lo diría, pero decir un concepto le costaría un poco más. Si puede ir a un diccionario, entonces más o menos diría lo siguiente, pero recuérdese, a un diccionario secular, Y esto es lo que dicen, vamos a ver, bueno, antes de ponerle qué es la crueldad según lo secular, déjeme regresar a Job 39:16. Se recuerda que hace como 4 lunes, no me recuerdo si hace 4 lunes o 3, estuvimos hablando de recuperando la paternidad, aprendiendo un poco más de la paternidad, y hablamos del avestruz. Pero cuando hablamos del avestruz, nos circunscribimos a que tiene alas por gusto. De las alas que hace solamente para batirlas y hacer alaraca, pero no le sirven para volar, ni le sirven para cubrir. Y entonces hicimos la analogía con las demás aves, como la gallina que cubre a sus polluelos, como el águila que echa a sus pichones sobre sus alas, como el halcón y bueno, como la paloma, que todas le sirven sus alas para trasladarle un beneficio a sus hijos. Y el avestruz no. Ahí nos circunscribimos, pero este versículo, el versículo 16, mire lo que dice, porque hasta aquí ya no llegamos, pero ahorita lo vamos a compaginar. Dice, trata a sus hijos con crueldad. Entonces, Padre bendito, como si no fueran suyos. Aunque su trabajo sea en vano, le es indiferente.
los trata con crueldad. ¿Quién? El avestruz. Impresionante, los trata con crueldad, no le importa. Entonces, algunos dirán, no, yo definitivamente no soy cruel. Bueno, habría que verlo. ¿Qué es lo que usted entiende por cruel? Tal vez ustedes dirán, yo vi una película de los 101 Dálmatas donde salió una señora que se llamaba Cruella y tal vez esa era la esposa de Cruel. Y entonces, pero ¿por qué? Porque era mala y perseguía a los perritos y quería hacerse su abrigo. Bueno, pero realmente, mire lo que dice la Asociación de Psicología Americana, APA. La Asociación de Psicología Americana dice que la crueldad es un trastorno mental. A ver, ahorita le estoy diciendo lo que dicen ellos. En un ratito le voy a decir lo que dice la Biblia, porque ahorita que yo dije esto, usted dice, definitivamente eso no va conmigo. Y yo sé que no va con usted, somos cristianos, pero ahí va a ver lo que dice la Biblia. Espéreme un rato. La crueldad, según la APA. La crueldad, según la Asociación de Psicología Americana, es la obtención de placer en el sufrimiento y dolor de otros. Eso ellos lo proponen como el concepto de crueldad. Obtener placer cuando se está viendo que otro está sufriendo o que tiene dolor, o bien la acción que innecesariamente causa tal sufrimiento o dolor. Y es considerada como un signo de desajuste psicológico. Ok, este es el concepto humano. Es el concepto humano. Nosotros lo que necesitamos es conocer el concepto divino. Eso es lo que necesitamos, porque el hombre, pues ya lo hemos platicado muchas veces, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su fin es de muerte. Y si esto es la crueldad, la mayoría de la gente dice, no, yo no me gozo con que aquel sufra, yo no soy así. Y puede que esté en lo cierto, ¿verdad? Porque definitivamente ya tener placer por ver que otro está sufriendo, se necesita. Y si cuate le hacen falta como 3 jugadores en la cancha, pues ese está mal. Pero mire lo que dice la Biblia. Miremos, perspectiva bíblica respecto a la crueldad. Entonces le voy a leer por lo menos unos 5 versículos y entonces usted se va a dar cuenta de algo extraordinario acá. Número 1, Proverbios capítulo 11, versículo 17. Yo quiero que usted le ponga mucha atención a estos versículos porque usted mismo va a sacar las conclusiones de lo que la Biblia dice respecto a la crueldad. El hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo se hace daño. Entonces, note en este versículo el antagonismo de la primera parte del versículo con la siguiente, en cuanto se refiere a un hombre misericordioso. ¿Por qué se pone lo contrario? Inmediatamente después, el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo. Entonces, como seguiría este versículo, si lo parafraseamos, sería: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el hombre que no es misericordioso se hace daño a sí mismo. Así sería. Sin embargo, aquí lo que dice es: el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo, pero el cruel a sí mismo. Yo no sé si me dio a entender con esto, porque aquí le debería de preguntar yo a usted ya, y entonces, el cruel, la Biblia, ¿qué dice que es? Si el hombre misericordioso se hace bien a sí mismo y el cruel se hace mal a sí mismo, entonces aquí lo que la Biblia me está diciendo, sin lugar a dudas, es: el cruel es el que no tiene misericordia. Así de sencillo. El cruel es el que no tiene misericordia.
Padre Santo. Entonces aquí yo tendría que preguntarme a mí mismo. Pero no es solo un versículo, le voy a leer otros 4, pero espéreme un rato. ¿Será que yo tengo misericordia? ¿Será que yo soy? Porque aquí lo que tendríamos que concluir solamente con este versículo es: si yo no tengo misericordia, yo soy cruel. Si yo soy cruel, tengo chamac, tengo violencia. Entonces, aunque no le pegue a nadie, aunque no vocifere en contra de nadie, aunque no le eche el carro a nadie, cuando lo veo que va caminando por la calle me cae mal, ahorita me lo paso a traer, aunque no haga eso, si no tengo misericordia, soy cruel. Si tú no tienes misericordia, según estos versículos, eres cruel. Y eso es lo que debemos de analizar. ¿Será que yo soy cruel, Señor? Yo no quiero ser cruel. Padre bendito. Sigamos, miremos aquí otros versículos impresionantes, porque el tiempo avanza. Miremos este versículo. Esta Biblia tal vez a veces no es tan amigable para leerla, pero en este versículo nos ayuda mucho, en Proverbios 12:10. Mire cómo dice: el justo tiene misericordia, aún a su bestia, mas la piedad de los impíos es crueldad. A ver, debe explicarle, porque la mayoría de las versiones no lo dice así, pero aquí lo que está diciendo es: el justo tiene misericordia del más débil. Su bestia es el más débil. Su bestia es aquel caballo que lo pone a jalar una carreta. Su bestia puede ser su mascota. Su bestia puede ser el animal que incluso Dios le dio para que le ayude en las tareas del campo. Digamos, en la cultura antigua, en el tiempo de Israel, digamos, cuando era la agricultura, era su principal actividad económica, podemos ver que los bueyes podían ser maltratados. Por eso había una ley que decía: no le pondrás bozal al buey cuando trilla, porque había gente que, para hacerlo más productivo, según ellos, le ponía bozal para que el buey no estuviera comiendo. Sí, hermano, si los animales no son como nosotros. Los animales, cuando se les quita el hambre, dejan de comer. En cambio, nosotros no. Nosotros se nos quita el hambre y comemos por depresión, comemos por nerviosismo, comemos por gula, comemos por un montón de cosas. Pero los animales no. El suelo se necesitaba alimentar como que fuera combustible y sigue caminando. Pero eso era una crueldad en contra del animal. Entonces, el justo tiene misericordia aún de su bestia. Pero en el caso de los impíos, lo más grande que ellos pueden aspirar en cuanto a misericordia, usted sabe que hay misericordia, piedad, bondad, y la piedad es una de las más elevadas. Cuando son piadosos, ¿se les manifiesta su crueldad? No sé si me va a entender, pero yo sí me entiendo. No pueden mostrar piedad, no pueden mostrar misericordia. Entonces, otra vez, lo que acabo de leer en el versículo anterior se refrenda con este. Crueldad es no tener misericordia. No es lo que dice la APA, con el respeto que me merecen los de la APA, porque ¿quién soy yo para criticar a semejante asociación psicológica americana, verdad usted? Aunque sí los critico, pero ese será otra cosa. Yo lo que insisto es, entonces, crueldad es no tener misericordia. Crueldad es no tener misericordia. Le voy a poner otros versículos para hacerle ver esto. Mire pues, Jeremías 6:23. O sea, no me lo estoy inventando. Están aquí. Empuñan arco y jabalina. Crueles son. No tienen misericordia. ¿Por qué son crueles? Porque no tienen misericordia. Sus voces braman como el mar y montan a caballo como hombres dispuestos para la guerra contra ti, hija de Sión. Pero lo que me llama la atención es que son crueles porque no tienen misericordia. Miremos otro versículo más.
Jeremías 50:42, empuñan arco y jabalina. Es casi la repetición del anterior, ¿verdad? Empuñan arco y jabalina. Son crueles y no tienen misericordia. Su voz ruge como el mar y a caballo van montados alineados como un solo hombre para la batalla contra ti, hija de Babilonia. El otro era hija de Sión, esta es hija de Babilonia. O sea, esos no les importa. Los crueles no tienen misericordia de nadie. No respetan. Y así le mandó el Señor algunas plagas de violencia al pueblo por ser obstinados y necios. Y dice que la gente que los persiguió no respetaron doncellas, niños, ni respetaron el rostro del anciano. No les importaba, parejo agarraron. Son crueles, no tienen misericordia. Vaya, mire pues, este otro versículo ya lo dejo en paz para seguir conversando. Romanos 1:31. Insensatos, desleales, crueles y sin misericordia. Entonces, lo que dijo la APA, pues, es respetable hasta cierto punto, ¿verdad usted? Es respetable hasta cierto punto. Pero ya en base a estos 5 versículos, creo que le leí, vamos a ver 1, 2, 3, 4, 5 versículos que le leí, lo podemos sintetizar, resumir en ¿qué es un cruel? Uno que no tiene misericordia. Ok, entonces si alguien no tiene misericordia es cruel. Si alguien es cruel es chamac. Si alguien es chamac es violento. Ahí no dice que le pegó a la mujer, que le pegó a los hijos, que pateó al chucho, que cada vez que el chucho oye que las llaves del vehículo o de la casa están sonando, se va a esconder debajo de la cama porque le tiene... Ahí no dice nada de eso. Aquí lo que dice es que es cruel, que no tiene misericordia. De tal manera que podríamos decir que crueldad es igual a falta de misericordia. He dicho, pero todavía tengo más cosas que decir. Unos cuantos minutitos más y lo dejo tranquilo. Miremos algunas cosas. Mire pues, porque el juicio será sin misericordia para el que no ha mostrado misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Ok, entonces nosotros nos constituimos muchas veces en jueces. En nuestro hogar, hermanos, nos constituimos en jueces. ¿Jueces de quién? Bueno, de todos los que están ahí. El cabeza de familia puede ser el juez, ¿verdad? Puede estar juzgando a la esposa, puede estar juzgando a los hijos, puede estar juzgando a los trabajadores, si tiene trabajadores en su casa, ya sea su servidumbre o el jardinero o quien sea. Entonces él se constituye en una especie de juez. Ahora, déjeme decirle algo. Aquí, si estuviéramos en la iglesia, yo haría una pregunta en la iglesia. Y la pregunta que haría sería: ¿cuántos de los que están aquí son perfectos? Y como los hermanos que yo pastoreo son bien sinceros, ninguno diría amén. Porque todos nosotros tenemos defectos y cometemos errores. Y como por lo tanto todavía no hemos alcanzado ese estadio tan importante de la perfección. Entonces, si esto es así, en nuestro hogar, a veces nuestros hijos van a cometer errores. A veces nuestro cónyuge va a cometer errores. A veces el trabajador de la casa va a cometer errores. Y la pregunta sería, ¿y nosotros cuando emitimos un juicio sobre él, lo emitimos con misericordia? Porque sobre todo juicio, dice acá, triunfa la misericordia. Entonces tal vez lo que había que hacer era, si era el trabajador, tal vez despedirlo. Pero entonces te pusiste a pensar, ay, Padre Santo, pero de paso que se quede sin trabajo en una época como esta, Padre Santo, que parece que hay problemas económicos y
Bueno, le voy a llamar la atención, pero lo voy a controlar, pero voy a tener misericordia. Entonces estás haciendo misericordia y no estás siendo cruel. No sé si usted ha oído esas historias macabras de aquella niña, de aquel niño que uno se escapa de la casa, otro, lo más grave, y eso lo puede usted leer en las noticias, le repito, con el acceso que tenemos ahora a Internet y Google, que todo lo sabe. Usted solo puede meter, y niños, algunos que fueron por el miedo de un padre sin misericordia, se huyeron de la casa cuando perdieron el grado o cuando perdieron varias clases. Algunos hasta se suicidaron. ¿Por qué? Porque sabían que la persona que los iba a juzgar no tenía ni pizca de misericordia. Pero ahorita ahorita lo voy poniendo más cardíaco. Y si el hijo, tu hijo varón, regresa un día y te dice, papá, te tengo una noticia. Sí, mi hijo, vas a ser abuelo. ¿Qué? Pero si no has terminado la universidad. Y usted me va, así fue. Podría ser. No tuviste misericordia. Y se te olvidó que tal vez así te sucedió a ti también. Vaya, y si no es el hijo, sino que es la hija. Se va, y esto solo se lava con sangre. Y desde este momento quedas excluida de la familia. ¿Y la misericordia? De los seres más cercanos. Vaya, pero yo voy a ir increciendo, como dirían en algunos lugares, ¿verdad? Voy a ir poniendo los ejemplos más serios. Ahorita voy a poner el más serio de todos y yo solo lo estoy diciendo. Y si el que falló en lo sexual es el marido o es la mujer, porque eso sí es grave. Bueno, lo otro también, pero esto es terrible. ¿Por qué razón? Porque, para empezar, la única vez que el Señor, cuando habló del divorcio, dijo que depende qué razones, ¿verdad? Pero da a entender que el divorcio con recasamiento, dijo que era la fornicación. La Biblia de las Américas pone infidelidad, y la infidelidad puede ser un montón de cosas, pero fornicación. Si el Señor da esa salida, y dice la Biblia también que el hombre celoso que fue manchado con una situación de esta naturaleza no perdonará el día que le toque, no perdonará. ¿Cómo será eso en el corazón de un hombre? ¿O cómo será eso en el corazón de una mujer? Cuando le toque juzgar. A ver, yo no te estoy diciendo que si, yo, por favor, yo solamente estoy predicando y poniendo varios ejemplos. En este caso, yo no estoy diciendo que si él o ella te falló en eso, la tienes que perdonar y volver con ella o con él. Yo no estoy diciendo eso. Perdonarla, sí tienes que perdonarla. Tener misericordia, sí tienes que tener misericordia. Lo demás tendríamos que conversarlo para tener más elementos de juicio y ver qué es lo que el Espíritu Santo está empujando a hacer. Pero aquí tú tienes que hacer un juicio, y el juicio tiene que ser con misericordia. ¿Verdad que se pone la cosa más difícil ahora? ¿Verdad que la violencia ya no es solamente tirar los platos y somatar la puerta y derrumbar el televisor o patear el carro? Ahora ya se pone más delicada la cosa, pero yo no estoy hablando de mis conceptos, se los estoy sacando de la Biblia. Por eso le estoy diciendo, la palabra 2555, chamac, significa violencia, significa injusticia, significa crueldad, significa falsedad.
son sinónimos. Y cuando significa crueldad es falta de misericordia. Ok, sigamos. Miremos este otro. Híjole. Mire usted. Y usted dirá, no, pero yo, gracias a Dios, hermano, no tengo ningún problema. Yo sigo siendo santo. Usted sígale dando a todos y aquí yo voy a estar gritando, habla Padre. Pero mire lo que pasó. El dulce cantor de Israel. Mire la sentencia que le dan al dulce cantor de Israel por medio de boca del profeta. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, verso 6. Y que él debe pagar la cordera. Y eso él mismo está diciendo. Por eso hay que tener cuidado cuando uno emite un juicio, porque aquí el profeta le llega a poner un caso, un ejemplo, y este hombre, David, no actuó con misericordia y se le volvió como el boomerang. Mire qué dice: y que él debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo esta tal cosa y no tuvo misericordia. En otras palabras, fue un cruel y un violento. Ahora le toca pagar los 4 tantos a ese hombre. Vaya, pues ahora sí se puso seria la cosa. Porque aquí lo que le estoy tratando de demostrar a usted es que no importa. Mire, nosotros cantamos, si el Espíritu de Dios se mueve en mí, yo danzo como David. Y yo canto como David, y yo canto, y todo como David. Y David danzaba. Y la restauración del tabernáculo de David, y David por aquí, David por allá, y hasta nuestros hijos les ponemos de nombre David porque es un nombre lindo y que quiere decir el amado. Pero ahora resulta que este rey no tuvo misericordia, así que fue cruel. Entonces, si el dulce cantor de Israel no tuvo misericordia, ¿tú qué? no llegas a dulce ni a cantor. ¿Será que siempre estás lleno de misericordia? Por eso dice la Biblia: bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aleluya. Qué cosa más tremenda. Pero sigamos acá, sigamos. Amós capítulo 1, verso 11. Esto es terrible. Esto dice el Señor. Por 3 crímenes de Edom. Edom pusieron aquí porque es la Biblia de Martín Nieto, pero es Edom. Y por 4 no lo perdonaré, por haber perseguido a espada a su hermano y haber olvidado la misericordia. Entonces, ¿por qué no lo van a perdonar? Porque no tuvo misericordia. ¿Y por qué no tuvo misericordia? Porque era cruel. ¿Y qué quiere decir que era cruel? Que era chamac. ¿Y qué quiere decir que era chamac? Que era violento. Y estamos hablando del hermano. Porque aquí no estamos hablando... eso es lo que dice aquí. Persiguió a espada a su hermano y olvidó la misericordia. Y por haberse ensañado en su ira y haber guardado hasta el fin su rencor. Entonces, Padre Santo, quiere decir que uno de los problemas que se dan mucho y que no lo habíamos mencionado, mencionamos la misericordia hacia los hijos, hacia los trabajadores, mencionamos la misericordia hacia el cónyuge, hacia la pareja, pero uno de los problemas más frecuentes que se dan en los hogares son los problemas entre hermanos. Ese es uno de los problemas más frecuentes. Bueno, por lo menos ese es el récord bíblico. El primero que se dio fue entre Caín y Abel. Y después podemos ver entre Ismael e Isaac, que a Ismael lo tuvieron que echar porque estaba burlándose de Isaac, pero esa palabra burlar tiene implicaciones de tipo sexual.
Usted lo puede estudiar, yo no me voy a detener a explicar eso mucho, pero tiene implicaciones de tipo sexual. Entonces violentó o trató de violentar. O sea, no va a creer que le estaba haciendo burla, sacándole la lengua, y por eso Sara dijo, no, no va a heredar junto con... No, tenía problemas, ellos tenían problemas. Y una de las implicaciones es esa que le estoy diciendo. Quizá algún día la platiquemos, ya cuando hablemos solo con los matrimonios, porque ahí tenemos que hablar aspectos de tipo sexual, que no es bueno que lo hablemos así en público, ¿verdad usted? Entonces, miramos también a Jacob y Esaú. Desde el vientre se venían agarrándose, y eran gemelos. Y después vemos a los hijos de Jacob, que odiaban a José, y lo vendieron a los madianitas, agarraron las vestiduras, las mancharon de sangre y se las entregaron a su papá para que él creyera que estaba muerto. Y después vemos a los hijos de Jacob, más adelante ya como las tribus, peleándose hasta casi destruir a Benjamín. Y después vemos a David y sus hermanos que no lo querían. Y después vemos a los hermanos que todos que eran hijos de David, es decir, Amnón, Tamar, Absalón, Adonías, no se querían, se terminaron matando entre ellos, entre hermanos. Y aún los hermanos del Señor Jesucristo podemos ver lo que sucedió con ellos. Eso fue terrible, porque dice que no lo reconocían y se burlaban de él. En algún momento le dijeron que estaba loco. Así dice la Biblia, dice que lo fueron a traer porque creyeron que estaba loco, y cuando llegaron le dijeron los discípulos, tu madre y tus hermanos están afuera esperándote. Y él se volteó y dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi padre. ¿Pero por qué fueron a traerlo? Porque creían que él estaba loco, era su hermano. En el libro de San Juan le dicen, cualquiera que se quiera dar a conocer no se queda ahí callado. Si te quieres dar a conocer, ve, anúnciate, hazte manifiesto. Y él les dijo, no, ahorita es el tiempo de ustedes. Pero es un choque entre hermanos. Entonces ahora resulta que la crueldad, la violencia, se puede estar dando entre hermanos. Filadelfia, cuando hablamos de Filadelfia, hace más de un mes, casi 2, platicamos de eso. En Filadelfia viene de una palabra compuesta que es filos y adelfos, que quiere decir amor fraternal. Y es la iglesia que se va en el arrebatamiento. Entonces, si has tenido problemas con tu hermano, creo que es un buen momento para ponerte a cuentas y perdonar y usar de misericordia, porque tú me podrías decir, no, lo que pasa es que se portó mal, es que hizo tal cosa, hizo tal otra, cómo trató a mi mamá, cómo trató a mi papá y toda la cuestión. Pero en lo que esté de parte tuya, esté en paz con todos, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Muy bien. Esa cuestión es impresionante, ese versículo. Ahí hay 2 absolutos. Nótelo, por favor, 2 absolutos. Seguir la paz con todos. Ese es el primer absoluto. Sin la cual nadie verá al Señor. O sea, algunos se enfocan solo en la parte donde dice nadie. Y ahí implica todo. Sí, pero y lo que decía antes. Porque es el orden de los factores que altera el producto. Nadie puede tener santidad si no está en paz. Nadie puede tener santidad si no está en paz con todos, Padre Santo. Eso está cardíaco. Entonces, por eso la violencia debe ser extirpada, eliminada. Ya lo otro de violencia física, eso ni nos lo deberían de estar machacando a nosotros. Sí, para los cristianos no debería de existir que una ley humana nos rigiera eso. Eso se da por sentado. De aquí vamos más a lo profundo. Misericordia, misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Miremos otro versículo. Este es tremendo, es la Biblia del oso, Mateo capítulo 18, verso 33. ¿No te convenía a ti tener misericordia de tu consiervo, como también yo tuve misericordia de ti? Entonces aquí se relata aquel caso en donde un hombre, cuando mandó a hacer cuentas, encontró a uno que le debía mucho dinero, muchísimo. Y entonces le dijo, mira, la única forma que podemos hacer aquí es que
te venda a vos, a tu mujer, a tus hijos, a tus chuchos, todo, a todo, para que logres medio atenuar la deuda que me tenés. Y entonces él se arrodilló, le pidió misericordia y lo perdonaron, la deuda se la perdonaron. Y cuando él salió encontró a un su consiervo. Miren, en este momentito a mí se me olvidó la cantidad, porque en algún momento me puse a hacer números. Es una cantidad, lo que a este hombre le perdonaron, es una cantidad extravagante. Miren, más o menos como decir que le perdonaron 10 millones de dólares. Yo me acuerdo que hice los números. Y cuando él salió, que le perdonen 100 millones de dólares. Y cuando sale se encuentra con uno que le debía 100 pesos. Y no lo perdona. Y entonces lo llama el rey y le dice: siervo malvado, te perdoné la deuda porque me rogaste. ¿No te convenía también a ti tener misericordia de tu consiervo, como yo también tuve misericordia de ti? Entonces quiere decir que a veces uno es perdonado por la misericordia de Dios y uno no aplica esa misma misericordia con la que uno fue perdonado. Eso es ser cruel y eso es ser violento. Y esa violencia debe terminarse, sobre todo en la iglesia del Señor Jesucristo. Miremos otro versículo. Este también es entre hermanos. Esta es la versión moderna Prat. Génesis 42, 21. Padre Santo. Y decían el uno al otro: verdaderamente somos dignos de castigo en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba que tuviésemos piedad de él y no le escuchamos. Por tanto, nosotros nos ha sobrevenido este trance angustioso. Entonces, los hermanos de José no tuvieron misericordia, no tuvieron piedad de él. ¿Por qué? Porque eran crueles. La crueldad campea muchas veces en los hogares, pero la gente no lo entiende porque piensa que él no puede ser cruel, sobre todo si alcanza el concepto de la APA, ¿usted? Que es deleitarse en el dolor ajeno. Dice: no, ¿acaso yo soy masoquista? Pues. Y incluso se relaciona mucho, según la APA, se relaciona mucho este tipo de crueldad con el masoquismo, con el sadomasoquismo y con una cuestión de tipo sexual. Pero eso es la APA. Aquí es nuestro Papa, nuestro papá. Es lo que dice en la Biblia. Ese es el concepto real. No, extirpemos la falta de misericordia en nuestra casa. Miremos otro versículo y ya lo voy a ir dejando en paz. El código real dice en Marcos 12:5: envió otro y a este lo mataron. Y luego otros, de los cuales algunos golpearon sin misericordia y a otros asesinaron. Entonces, aquí podemos ver nuevamente que la falta de misericordia hace que la gente pueda golpear, y nuevamente podemos decir que el golpear no se circunscribe a actos que se golpeó con el puño. A veces los golpes que da la lengua son más fuertes que los que da el puño. Ahora, no estoy menoscabando el hecho de que debemos de condenar la violencia física. Por favor, no me vaya a malinterpretar. Eso ya es lo peor. Eso es lo peor. Y para eso incluso también hay leyes para proteger a los más débiles. Una persona que comete un acto tan despreciable como atacar físicamente a un ser amado dentro de la casa debe de ser castigado, y si él no se somete a las leyes divinas, al consejo pastoral, a una liberación, lo va a tener que hacer la ley de los hombres. El que no respeta la ley de Dios, hermano, lo va a tener que sojuzgar el mismo hombre. Entonces, el punto es: reconozcamos exactamente qué es la crueldad. Solo quiero decir otra cosa más aquí.
La misma palabra chamac, y ya con estas dos cosas que le digo me despido. Violencia, injusticia. Aquí no le voy a poner ejemplos porque el lunes pasado ya le puse un ejemplo de injusticia y le dije cuando una de las dos partes ayuda a la mamá, por ejemplo, pero se opone a que su suegro o suegra sean ayudados. Eso es injusto, eso es violencia. Y miremoslo acá, es la palabra chamac siempre, y está en la Biblia Martín Nieto, Job 16:17, dice, y sin embargo no hay en mis manos injusticia, y mi oración es pura. Bueno, la otra sería la violencia, falsedad. Bueno, aquí sería, permítame un segundo, solo para subrayar, entonces la palabra injusticia es la palabra chamac, palabra violencia. Todavía estoy en la 25:55. Ahora mire, violencia igual a falsedad. Miremos el versículo, Deuteronomio 19:16. Cuando se levantare testigo falso contra alguno para testificar contra él rebelión, fíjese lo que esta palabra falso es la palabra chamac, es la 25:55. Chamac, así, chamac. Entonces, cuando alguien dice falsedades y se levanta como testigo falso contra alguien, está ejerciendo violencia. Y por esa clase de violencia es que Dios manda una destrucción. La injusticia, la falsedad, la violencia, la falta de misericordia pueden dañar los hogares. Yo le ruego a Dios con todo mi corazón que nos ayude, que nos auxilie y que sea extirpado todo tipo de violencia de nuestro corazón y de nuestros hogares. Yo te hago un llamado a la reflexión para que esto sea eliminado en el nombre de Jesús. Déjame orar por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Estamos expuestos ante tu palabra, no son pensamientos humanos los que hemos expresado, están escritos en tu palabra, tú nos los enseñaste y por lo tanto yo estoy suplicando que tu Espíritu Santo, Señor, los impregne en nuestro corazón, en nuestra mente. Te lo rogamos con todo nuestro corazón, para que sea extirpada toda planta que no plantó el Padre, sea desarraigada y en su lugar quede únicamente la cepa vigorosa que tu diestra plantó. No queremos ser violentos, no queremos ser injustos, no queremos ser falsos, no queremos ser crueles, no queremos ser chamac, en el nombre de Jesús. Por favor, Padre, ayúdanos y ministranos, bendice los hogares, trae paz a los hogares en medio de esta pandemia, Señor. Permite que brote la misericordia tuya en cada hogar, te lo ruego, Padre. Aquellos que te quieren aceptar como Salvador en este momento, Señor, yo te ruego que les vivifique su espíritu, que sea aplastada la cabeza de la serpiente que se ha opuesto a la vida eterna de ellos, en el nombre de Jesús. Y los hermanos que quieren regresar a la casa, por favor bendícelos también, para que nosotros los podamos recibir. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios les bendiga y hasta pronto. Mas a vosotros los que teméis, mi nombre nacerá, el sol de justicia y en sus alas. Ministerio Ebenecer presentó con el doctor Sergio Enríquez. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Visítenos en www.ebenecer.org.gt.